como dice Colosenses 1, 17 y 18, Él es ante todas las cosas y todas las cosas por Él fueron hechas. Él es preexistente. Jesús eligió una tierra, Jesús eligió un lugar para nacer, para encarnarse, y Él celebró todo al pie de la letra lo que decía la ley, no las tradiciones. Había tradiciones que Él las negaba, había tradiciones que Él decía, esto es de hombre, no viene de Dios. Pero todo lo que venía de Dios Él lo cumplió. Él fue circuncidado, Él pasó por todas las etapas que el niño judío pasa. Él cumplió al pie de la letra con testimonio y obediencia. Y la Pascua era un simbolismo profético muy, pero muy fuerte para el pueblo de Israel. Claro, ellos no entendían. Ellos no entendían ni tampoco entendieron. Pero nosotros tenemos ahora luz a través de la palabra. Nosotros tenemos la enseñanza. Pero ellos en ese momento no entendían lo que estaba haciendo Jesús. Y aun cuando sucedió y pasó el tiempo de la crucifixión, de la resurrección, muchos aún de sus discípulos todavía estaban con ciertas vendas, porque ellos celebraban la Pascua judía, porque ellos celebraban la Pascua que tenía que ver con el pueblo de Israel. La palabra Pascua, mis queridos hermanos, significa Pesaj en hebreo, que es pasar de muerte a vida, que es pasar de esclavitud a liberación, que es pasar de angustia a un tiempo de esperanza. Y fue justamente lo que celebraban en ese tiempo donde Dios levantó a Moisés como libertador, pero también como legislador. Y esa noche, antes de irse, de ser libre por más de 400 años en el pueblo, en el imperio de los egipcios, esa misma noche Dios instituyó algo que luego Jesús lo iba a consumar, porque todo lo que en el antiguo pacto tenía que ver con lo profético, con oráculos, en el nuevo pacto tiene que ver con la consumación. Lo que los judíos en el pueblo de Israel celebraron, Jesús lo consumó para que nosotros podamos celebrar también esa Pascua. Para que nosotros podamos celebrar en esta noche que pasamos de muerte a vida. Para que nosotros podamos celebrar que pasamos de enfermedad a sanidad, de angustia a alegría, de lágrimas de dolor a lágrimas de esperanza. Todo eso lo consumó Jesús en la cruz del Calvario. Y ellos celebraban porque venía un tiempo nuevo, venía una experiencia nueva después de 400 años. Venía una nueva era. De hecho, fue tan fuerte que los que fueron libres no pudieron entenderlo y murieron en el desierto. Lo que el Señor le estaba diciendo a través de esa Pascua también es que había vencido la muerte. Recuerden la última plaga de las 10. ¿Cuál fue la última plaga? Muy bien, la muerte de los primogénitos. En realidad cada plaga representaba un dios que tenían los egipcios como politeístas. Y Dios mismo enfureció y endureció el corazón del faraón, porque Dios en cada plaga estaba mostrando que Él era el Dios poderoso. Y ellos tenían la adoración a un Dios que creía que daba Osiris, que daba la vida y que daba la muerte. Por eso Jehová mandó la muerte de los primogénitos. Y Dios le estaba dando un mensaje al pueblo: yo soy el Dios que da vida y que da muerte. Pero el mensaje de poner en los dinteles las señales con sangre de cordero, que no debía tener mancha, sin defecto, era la señal de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Esa sangre representaba la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Esa muerte que no pudo entrar a matar a los primogénitos representaba que Jesús venció a las muertes y al Hades para darnos vida. Por eso la palabra de Dios dice que la muerte es sorbida.
Jesús tomó potestad, tomó poder y autoridad sobre la muerte. Entonces, celebrar la Santa Cena es algo muy profundo. Significa pasar de muerte a vida, significa que Jesús venció para que nosotros hoy vivamos una vida abundante y una vida plena. Ahí estaba Jesús consumando la idea de Dios. La cena del Señor es idea de Dios. Por eso debemos practicarla. Por eso debemos respirarla. Por eso debemos vivirla. Y aunque de acuerdo a las diferentes costumbres de diferentes iglesias, algunos las hacen semanales, otros las hacen mensuales. Hay iglesias hoy que ya están practicándola diariamente en diferentes lugares, se juntan con grupos. Y no me quiero meter en ningún tipo de doctrina en eso. Lo que quiero decirte es que todos los días debemos vivir la cena del Señor. Todos los días debemos vivir esa intimidad. Para algunos creen que el pan verdaderamente está allí, la sustancia, el mismo Señor está en la sustancia. Se llama transustanciación. Y que cuando toman el vino o el jugo, ellos creen que la sangre verdaderamente de Jesús está allí. Nosotros como Iglesia Bautista creemos que estos elementos son simbólicos. Que el pan es pan, no sé qué marca será y de qué panadería. Que el vino es vino, o jugo, o cepita. Pero en realidad, lo que sí creemos es que ese cuerpo partido en la cruz y esa sangre derramada tiene poder hoy para sanarnos, para libertarnos, para darnos esperanza y para darnos vida. Y eso es lo que celebramos. Tremendo. Tremendo, tenemos que venir con expectativa porque es algo que nació de Dios. Tenemos que tener temor, tenemos que comprender lo que hacemos. A veces vemos costumbres de tomar la cena como, sí, tomar algo parte del culto y no es eso. Como nada de parte del culto tiene que ver para llenar espacios. Hay sectas que se toman las mentiras en serio. Hay terroristas que mueren en el nombre de un Dios llamado Alá. Hay lugares donde entregan a imágenes, pero que no baratas, imágenes muertas, de yeso, de madera. Van a los cultos a ofrendar sacrificio y se cortan miembros de su cuerpo para ofrendarlo a ese Dios muerto. Pero nosotros en esta noche no necesitamos absolutamente nada de eso. Yo no quiero sacrificios. Holocaustos nada son para mí, dice el Señor. Lo que quiero es un corazón contrito y humillado, pero sí que comprendamos lo que es la cena del Señor. Sí que sepamos lo que estamos haciendo. Que ese pedacito de pan, aunque es un elemento, representa el cuerpo sagrado de Cristo partido en la cruz. Y que esa copa representa sangre carmesí que hoy tiene poder para limpiarnos, para cubrirnos de todo mal. Porque es sangre que tiene autoridad. Entonces cuando nosotros comenzamos a comprender que número uno es idea de Dios, empezamos a tener y a tomar en serio. Esto no es tradición cristiana. Esto es un mandato. Y el mandato debe cumplirse. Lo segundo tiene que ver con una mirada interna, con una mirada nuestra, una mirada introspectiva. Cuando el Señor hablaba de examinarse, cuando la palabra de Dios dice examinarse, tiene que ver con mirarnos a nosotros mismos. Porque claro, no hay pecado que Cristo no pueda limpiar. No hay pecado que Cristo no pueda limpiar con su sangre, pero para que la pueda limpiar con su sangre es necesario algo que se llama arrepentimiento. Algo que se llama conversión, que no tiene que ver solamente para las personas nuevas. ¿Saben qué significa conversión? La palabra habla mucho de que Dios le decía conviértanse, y ellos ya estaban en el Señor. Conversión significa cuando uno va a una dirección y cambia
de esa dirección. Conversión y arrepentimiento tiene que ver con no tolerar el pecado. Amada iglesia, vivimos tiempos peligrosísimos. Y una de las costumbres o de lo peor que podemos dejar pasar en la iglesia es comenzar a tolerar ciertos pecados. Los tiempos cambiaron, es verdad. Yo cada vez que voy a predicar al culto de jóvenes, recuerdo cuando teníamos la reunión de jóvenes allá en Bahía y qué distintas las luces y todo, y por ahí hasta me siento anticuado. Porque los tiempos van cambiando, pero la palabra de Dios permanece igual, ¿eh? El pecado es pecado en todos los tiempos y en toda la historia. Y hoy te venden ese discurso. Bueno, pero los tiempos cambiaron. Pero la palabra de Dios no, el pecado es pecado. El pecado de adulterio se llama pecado de adulterio. El pecado de fornicación se llama pecado de fornicación. El pecado de lacerar tu cuerpo se llama pecado de lacerar tu cuerpo. Y de atentar contra el templo del Espíritu Santo. Y muchos más. Pero ¿saben qué es lo peor que le puede pasar a una iglesia? Comenzar a tolerar. A veces hacemos al revés. Toleramos el pecado y no toleramos a los hermanos. El Señor hacía todo lo contrario. Nunca toleró el pecado. Nunca. Abominó y abomina el pecado y lo va a abominar porque es lo que nos destruye y nos separa de Él. Pero siempre amó al pecador. Pero las iglesias comienzan a veces a vivir otro tiempo y comienzan a hacer al revés de lo que el Señor hacía. Toleran el pecado y no toleran al pecador. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, que estaba lleno de gracia, pero lleno de verdad. Es necesario tener el temor de Dios, del cual no se está predicando, no se está hablando. Temor de Dios significa amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Temor de Dios y no tolerar el pecado no quiere decir ponernos un traje de santulón y levantar el dedo y condenar. Lejos de eso, porque Jesús no hacía eso. Pero Jesús siempre hablaba la verdad. La escena, una de las más recordadas, que fue inspiración de muchos artistas, la escena de la mujer pecadora, cuando es encontrada en el acto de adulterio y la comienzan a llevar de los pelos a donde estaba Jesús. Dice que Jesús estaba escribiendo en tierra. Algunos teólogos dicen que Jesús estaba escribiendo los pecados de esos fariseos que estaban condenando a esta mujer. Y un poco para tentarlo a Jesús, y un poco porque había en ellos espíritu de condenación, le dijeron a Jesús: ¿qué dice la ley? Acá está. Y fue Jesús el que dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La cena del Señor y el Evangelio no es para mirar el pecado del otro, no es para mirar tampoco al pecador. Es para tener una actitud de amor, una actitud de misericordia, pero una mirada introspectiva nuestra de querer cambiar. Tener gracia, hermanos, tener gracia, pero también tener verdad. Manejarnos en ese equilibrio. Tolerar al pecador. El pecador no es el pecador está esclavo de eso. A veces decimos: esta persona siempre comete el mismo error. Y tenemos ciertas salidas en el cual el Señor es el primero que nos dice: bueno, es necesario tener la paciencia que yo te tuve a vos. Es necesario comenzar a tener una mirada de amor y de misericordia. Yo les pregunto, y nos preguntamos, ¿la iglesia que viene es una iglesia así? Vendrán personas, pasarán por esta puerta, corruptos. Si se sentara un político corrupto acá, como se sentaron muchos y estuvieron con el Señor. Recuerden a Zaqueo. Zaqueo era un político corrupto. Y el Señor tenía muchas personas para ir a almorzar o a cenar o a compartir. Sin embargo, el Señor miró con gracia. Y esa gracia impactó a este hombre que le robaba a los judíos para darle al imperio. No solamente era un político corrupto, sino era un traidor. Es como si nosotros
nos enteráramos que algún gobernante corrupto se convirtiera. ¿Se imaginan a Menem levantando las manos en una iglesia adorando al Señor? A don Carlos Saúl. Y tenemos esa mirada. Y así podemos seguir. Pero es un corazón. Y Dios lo ama. Y Dios nos ama. Tenemos que cambiar la mirada de las personas que entren por ahí. Porque cuando entren travestis, porque cuando entren homosexuales, porque cuando entren adictos, porque aun cuando entren ladrones, personas que sabemos que están en ciertas prácticas, no tenemos que tener una mirada de condenación. Amor, el amor que tuvo Cristo por nosotros. Pero sí, denunciar el pecado, porque la historia no terminó ahí. Se fueron todos, fueron acusados por sus propias conciencias. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿La condenó a esta mujer? ¿A dónde están? No están los que te condenaban. Ni yo te condeno. Esta declaración es muy fuerte. Porque cuando condenamos a alguien, ni el Señor Jesús condenó. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? Esto es terrible. Esto es terrible. Porque Jesús no condenó. Y hoy hay pastores que condenan, líderes que condenan, que levantan y acusan el dedo y en vez de traer restauración, en vez de traer libertad, traen aún más heridas. Pero Jesús no condenó. Pero le dijo a través de la palabra, vete y no peques más. Jesús atentó contra el pecado de esa mujer. Contra el pecado que te separa de Dios es lo que Dios está aborreciendo. Y hay pecados, aunque la palabra pecado significa errar al blanco y todos le erramos, nadie da en el blanco. Hay pecados y hay estados de pecado, que es lo peligroso. El estado de pecado es cuando pasan los meses, los años y uno se acostumbró a ese pecado y lo conlleva de la mano. Y está acostumbrado a ese estado. Se enquistó allí y no se va a ir hasta que Jesús no limpie a través de la sangre del Cordero ese pecado. A través de su sangre derramada ese pecado. Estados de pecados. Tristemente en las iglesias, el jueves el Señor dio una reunión muy fuerte, una reunión profética, y Dios comenzaba a mostrar. Y tristemente hay que denunciar el pecado, porque las iglesias están enquistadas y se comienza a tolerar. Y tal vez desde el pastor cuando hay temor, o desde el liderazgo cuando hay temor para que no se ofenda, o para que no se vaya, o para tener un miembro más, o lo que sea, negociando y transando con la palabra de no predicar todo el consejo de Dios, se comienza a tolerar. Allá le decía al único hermano que tenemos, todavía estamos como 4 GL en Olavarría. Somos 4 gatos locos. No, vamos creciendo de a poco. Pero vienen hermanos, habían venido hermanos a querer ayudar a la alabanza, a querer ayudarle a un muchacho allá. Y yo le decía lo mismo que le dije a Juan. A mí no me interesa que esto esté lleno, Yo no quiero una banda. Si está lleno mejor, pero de discípulos y de santidad. Porque de esto se transmite al pueblo. Yo puedo amar, pero si yo veo que una persona está en adulterio, no puede venir a tocar acá. Yo puedo amar a la persona, pero si una persona no ha solucionado en ciertas áreas sus cosas y está en fornicación, no puede. Porque no puedo ir en contra de la palabra. No dejo de no condenar, de amar, pero debe haber un cambio. Porque si no, comenzamos a acostumbrarnos al pecado. La congregación que queremos recuperar, el templo, el edilicio, totalmente profanado, de todos los que están en el escenario, están todos en adulterio. Y eso se transmite. Es necesario no condenar, pero es necesario, sí, no tolerar el pecado, que no haya nada. Y si hay algo, si hay un pecado mínimo mayor que te está
frenando y alejando de Dios, que no lo conoce el pastor, que no lo conoce el líder, pero que sí lo conoce el Señor, en esta noche la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte, para hacerte libre. Si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Debe haber arrepentimiento, debe haber confesión, confesión diaria, porque todos los días estamos expuestos a pecar. ¿Quién de este lugar puede decir yo no tengo pecado? Nadie, todos tenemos y somos pecadores. Es ahí donde le tenemos que decir, Señor, que tu sangre nos limpie. Perdón por esta actitud, perdón por mi carácter, perdón por este enojo, perdón por este vicio, perdón por esto, perdón, Señor. Y vivir la sangre del Cordero para que todos los días podamos ser limpios. Una mirada interna, no una mirada condenatoria hacia el otro. Una mirada de gracia, pero también una mirada de no acostumbrarnos y de no tolerar el pecado. La cena del Señor también tiene que ver con un recordatorio vivo de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuanto más gratitud, cuanto más recordamos, haced esto en memoria de mí. Recordar, tener memoria para tener gratitud de lo que Él hace por nosotros. Si hay algo que a Dios no le agrada y que está fuera de la voluntad del Señor, es la ingratitud. ¿Alguna vez han experimentado alguna persona ingrata? Que han hecho algún favor y vos esperaste por lo menos, un gracias. Pues sí, pará, hice esto, ni gracias. La ingratitud es lo peor, porque la ingratitud no es valorar. La persona que no tuvo ese sentido de valor de lo que vos hiciste. Y dice la palabra del Señor, dad gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad agradable de Dios y perfecta. ¿Querés estar en la voluntad de Dios? Hay para agradecer. Pero claro, el enemigo nos pone en memoria lo malo y no lo bueno. Comprobado científicamente que nuestro cerebro capta lo malo y queda la marca de lo malo, de la experiencia mala, de la experiencia negativa y no la buena. Hay cosas buenas, la vida es buena, lo que Dios hizo es bueno, dice la palabra que todo lo que Él hizo es bueno. Hay motivo para agradecer, hay motivo para agradecer que somos salvos y hoy no estamos estando perdidos en nuestros pecados. Hay motivos para agradecer que antes estábamos muertos y hoy estamos vivos. Hay motivos para agradecer que tenemos vida, salud, trabajo. Hay motivo para agradecer. Recordatorio de gratitud. Dio gracias. Haced esto en memoria de mí. Dio gracias. Nuestro Rey dio gracias. Estaba dando gracias porque Él iba a morir por todos nosotros. ¿Cómo llevamos nuestra vida cristiana? Da gracias ahora que hay tiempo. Tenés a tu esposa, valorala ahora. Tenés a tu hijo, valoralo ahora. Tenés a tu hija, valorala ahora. Tenés a tu mamá, tenés a tu papá. Es ahora, hoy. Porque tristemente mañana puede ser tarde. Y no damos gracias, no volcamos gratitud. Yo quiero hacer esto algo vivo, algo práctico. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, por unos segundos. Yo quiero que comiences a soltar gratitud y recuerdes lo que el Señor hizo por vos. ¿Qué ha hecho por vos? Primeramente a Él, gracias a Él. Gracias a Él. Gracias a Él.
Gracias a Él. ¿Qué te ha dado? Gracias, Señor, por darme el privilegio de estar en este lugar predicando tu nombre. Gracias porque estaba muerto. Gracias por la familia que me diste. Gracias por mis hijos, Señor. Gracias por esta iglesia que me has dado para pastorear. Gracias por mi ciudad. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que viene. Pero ante todo, gracias por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Sigue allí con tus ojos cerrados. La Santa Cena es proclamación de un nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto. Gracias a esa sangre derramada. Gracias a esa sangre vertida. Tú hoy tienes vida. Porque Él anuló el acta que te era contraria. En esta noche vamos a celebrar que Él te sacó de muerte a vida. En esta noche le vamos a dar importancia a lo que Jesús hizo en ese madero. No lo vamos a recordar solo en eventos, en encuentros o en eventos donde se hable de vez en cuando de una cruz. Vamos a vivir todos los días un recordatorio vivo de lo que Él hizo por nosotros. Cuando estés cansado y estés sirviendo al Señor, recordá lo que Él hizo por vos. Cuando estés sirviendo a Cristo, recordá lo que Él hizo por vos. Cuando te levantes cada día, recordá lo que Él hizo por vos. Viví el querigma, viví el mensaje. La iglesia primitiva vivía, respiraba, predicaba lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Y la gloria de Dios se manifestaba. Yo quiero decirte algo, anunciar la muerte también significa este acto, pero anunciar la resurrección de Cristo. La gente necesita saber lo que Jesús hizo. No estamos en lugares donde todavía están prohibiendo el Evangelio. En ciertos lugares de la ventana 1040 del Medio Oriente hay ángeles que están predicando. Porque esa gente no sabe lo que Jesús hizo. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no les es predicado? Vivir la cena del Señor es mañana cuando te encuentres con esa persona que está desahuciada, decirle, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Quiero decirte que yo soy cristiano, soy cristiana. Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y murió por ti. Y Él quiere darte vida y esperanza. Anunciar. No encapsularnos con el regalo. No ser egoístas porque hay vidas que se están muriendo. Vivir la cena del Señor es pactar con Él y decirle, Señor, yo te voy a servir en este lugar, te voy a servir en esta tierra y voy a seguirte hasta el último día de mi vida.